Trump creyó tenerlo bajo control. Tregua en Ucrania, ambas partes acceden. No más misiles ni derramamiento de sangre, solo un acuerdo que pudo cambiarlo todo. Pero Putin ignoró el alto al fuego e intensificó los ataques sacando la alfombra. Ahora, el gabinete de Trump está en modo de pánico total. Los planes se están desmoronando, las presiones aumentan y nadie vio venir esta traición tan rápido. Entonces, ¿qué salió mal? ¿Putin jugó con Trump desde el principio? ¿Todavía hay una manera de salvar el acuerdo? ¿O está a punto de estallar la guerra de nuevo? Este episodio desglosa las traiciones, las consecuencias y lo que Trump y la OTAN pueden hacer ahora. Abróchate el cinturón, este es salvaje. Primero, revisemos la línea de tiempo real de las negociaciones de Trump con Ucrania y Rusia, centrándonos en los posibles acuerdos de alto el fuego que intentó mediar entre los dos países. Hasta la inauguración de Trump el 20 de enero, prácticamente no había habido progreso en siquiera intentar negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia. Varios países hicieron propuestas para posibles acuerdos de alto el fuego, pero fueron rechazados por uno u otro lado. Los representantes de Ucrania y Rusia se reunieron 3 veces entre 2022 y 2024, pero no llegaron a ningún acuerdo, debido a las grandes diferencias en las posturas sobre el progreso de la guerra y la improbabilidad de que algún bando ganara territorio significativo. Esto se complicó aún más cuando Ucrania logró invadir Kursk en 2024, ganando una gran posición en el propio territorio de Rusia y consolidando su intención de seguir luchando hasta que se alcanzara un acuerdo beneficioso para Ucrania. Incluso antes de asumir el cargo, Trump hizo varias afirmaciones audaces sobre su capacidad para resolver la guerra diplomáticamente. Destacó su amistad con Putin en décadas pasadas como vía para lograr la diplomacia con Rusia. De hecho, una de sus declaraciones más famosas fue que podría terminar la guerra en Ucrania en un día si se le diera la oportunidad. Cuando Trump asumió el cargo, intentó hacer precisamente eso, ya sea directamente o a través de su administración. Estados Unidos adoptó una postura mucho más agresiva y activa en las relaciones entre Ucrania y Rusia. Esto provocó un aumento considerable en las reuniones y propuestas de paz, pero hubo un cambio significativo en el enfoque de Estados Unidos hacia los acuerdos. La administración del expresidente Joe Biden había apoyado plenamente a Ucrania, su intención de unirse a la OTAN y mantener su territorio prebélico, posiblemente recuperando Crimea. El gobierno de Trump intentó finalizar la guerra rápidamente, tomando un enfoque distinto. Eso otorgaría a Rusia importantes concesiones territoriales, considerando que ha ocupado alrededor del 20% de Ucrania en los últimos 3 años. La situación se agravó por la posible admisión de Ucrania en la OTAN, lo cual se oponía a las preocupaciones de seguridad nacional e integridad de Rusia. En resumen, las dos partes no lograron acordar un término medio, por lo que los Estados Unidos decidieron apelar al agresor para intentar pacificarlos. Esto resultó en acuerdos y anuncios que contradicen los esfuerzos de la OTAN durante 3 años. El 12 de febrero, Pete Hegseth, secretario de Defensa de los Estados Unidos, declaró que devolver Ucrania a sus fronteras anteriores a 2014 era poco realista. Enfatizó la necesidad de garantías de seguridad sólidas para Ucrania, pero se mostró escéptico sobre las perspectivas de que Ucrania se una a la OTAN. El 18 de febrero, delegaciones de alto nivel de Estados Unidos y Rusia se reunieron en Riad, Arabia Saudita, encabezadas por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, de quienes se hablará más adelante. Las negociaciones se enfocaron en estrategias para terminar el conflicto en Ucrania y en oportunidades económicas y de inversión ligadas al logro de la paz. Ucrania fue excluida de estas discusiones, lo que llevó al presidente Volodymyr Zelensky a expresar una profunda preocupación por quedar fuera de las conversaciones que impactaban directamente su futuro. Esto crearía un precedente para que Estados Unidos busque la paz solo a través de diálogo y diplomacia con Rusia, China y la OTAN, mientras intenta imponer exigencias a Ucrania. El 25 de febrero, Estados Unidos y Ucrania acordaron preliminarmente desarrollar conjuntamente los recursos minerales de Ucrania, incluyendo tierras raras, petróleo y gas, como parte de los esfuerzos de reconstrucción y pago por la considerable ayuda de los Estados Unidos durante el conflicto. Sin embargo, una reunión clave el 28 de febrero en Washington, Distrito de Columbia, entre los presidentes Trump y Zelensky, para finalizar el acuerdo de recursos minerales, terminó abruptamente sin resolución. La reunión se tornó polémica, con Trump y el vicepresidente Juris Dr. Vance criticando abiertamente a Zelensky, en una inusual disputa diplomática entre ambas naciones. Posteriormente, Estados Unidos suspendió temporalmente la ayuda militar e intercambio de inteligencia con Ucrania, aumentando significativamente las tensiones. En realidad, el acuerdo en cuestión favorecía enormemente a los Estados Unidos,
Trump pensaba que Ucrania debía pagar su supuesta deuda con Estados Unidos. La única manera en que el país podía evitar una crisis económica más profunda era cediendo sus recursos naturales. El acuerdo estimó el valor de estos recursos en aproximadamente la mitad de su tasa real. Sin embargo, Estados Unidos se negó a dar a Ucrania garantías de seguridad en forma de enviar sus propias fuerzas de paz, junto con equipos y personal, para extraer estos recursos. Además, el acuerdo de alto al fuego nunca declaró su objetivo final. Era lo bastante ambiguo para que Rusia reanudara sus ataques impunemente, mientras a Ucrania se le prohibía recibir ayuda vital. A pesar de eso, Zelensky acordó preliminarmente el acuerdo mineral, ya que daría a Ucrania un necesario respiro del combate y le permitiría recuperarse y reagrupar fuerzas. Para cuando, la lucha inevitablemente continúa. Y sin embargo, el acuerdo nunca fue ratificado, ya que Trump creía que Zelensky no estaba dispuesto a terminar la guerra. Los esfuerzos para reparar estas tensiones diplomáticas prosiguieron. El 11 de marzo, tras más diálogos en Jeddah, Arabia Saudita, Ucrania respaldó un alto al fuego de 30 días propuesto por Estados Unidos. Con el regreso de Rusia, Estados Unidos reanudó la ayuda militar y cooperación de inteligencia, indicando una posible reducción de hostilidades. El 18 de marzo, una llamada telefónica entre el presidente Trump y el presidente ruso Vladimir Putin resultó en que Putin acordara un alto al fuego parcial. Rusia acordó una pausa de 30 días en los ataques a la infraestructura energética de Ucrania, pero no se comprometió a un alto al fuego total. La medida buscaba generar un entorno más propicio para futuras negociaciones diplomáticas. Sin embargo, horas después de que debía entrar en vigor el alto al fuego, Rusia y Ucrania reanudaron las hostilidades con ataques a complejos militares e industriales vitales. Según informes de inteligencia ucranianos, un día después, soldados rusos bombardearon los propios gasoductos de Rusia. Kiev acusó a Rusia de sabotear el gasoducto SU-DSA, que había sido vital para suministrar gas ruso a Europa a través de Ucrania. Según Ucrania, Rusia ahora intenta negar el acuerdo de alto el fuego que había firmado, o al menos acordado parcialmente, a través de la diplomacia estadounidense. Esta acción socava la autoridad de Trump en los intentos de poner fin a la guerra, contradiciendo sus declaraciones previas sobre una larga amistad y entendimiento con Putin. Para Rusia, esto se explicaría por el poco impacto que tendría el alto el fuego en el estado de la guerra. Según el Kremlin, un alto al fuego de 30 días acordado recientemente no beneficiaría a Rusia, pero permitiría a Ucrania reagruparse con mayor libertad. No obstante, esa perspectiva es técnicamente deficiente en el mejor de los casos. De hecho, ambas partes del conflicto podrían beneficiarse mucho al cesar la lucha, aunque sea por un mes, debido a las enormes pérdidas económicas, humanitarias y militares acumuladas durante los últimos 3 años. Para Rusia y Ucrania, el alto al fuego es un paso vital para revisar su posición actual en la guerra y cuánto tienen que ganar al continuarla. Es comprensible que Rusia se oponga al alto al fuego, ya que su objetivo principal en la guerra ha sido ocupar completamente Ucrania. Por otro lado, dado que Rusia está avanzando a paso de tortuga y que cada innovación que ha llevado al campo de batalla parece haber sido contrarrestada por Ucrania, el alto al fuego de 30 días podría dar a sus estrategas militares la oportunidad de adaptarse a las condiciones del campo de batalla en constante cambio, algo que deberían haber hecho desde el principio. A pesar de los beneficios que Ucrania y Rusia podrían obtener de un alto al fuego, Rusia parece no estar dispuesta a ceder a las demandas impuestas por Trump y su administración. Esta negativa contradice directamente los acuerdos preliminares para el alto al fuego, aunque Rusia fue la que supuestamente ganó más de ello, ya que los Estados Unidos aún no han revertido su postura relativamente prorrusa hasta la fecha. Esto ha puesto al gabinete de Trump en una situación complicada. La afirmación de Trump de tener a Rusia bajo control se basaba en que Estados Unidos pudiera forzar a Rusia a aceptar un acuerdo de paz completo, sino al menos un alto al fuego que podría llevar a uno en el futuro. Pero las acciones de Trump hasta ahora incluyeron intentar apaciguar a Putin con acuerdos que favorecían enormemente a Rusia, mientras simultáneamente buscaba extraer el máximo valor posible de Ucrania, mediante el acuerdo mineral al que Zelensky accedió, al menos tentativamente. Es en este punto donde tenemos que reconocer a los dos principales actores de la administración Trump que han llevado a esta respuesta contradictoria, Marco Rubio y Elon Musk. Desde que se convirtió en secretario de Estado de Estados Unidos en enero de 2025, Rubio participó en las negociaciones con representantes rusos y ucranianos. Además de acercarse a Lavrov en Riad, Rubio ha sido clave en el intento de mejorar la relación entre Estados Unidos y Ucrania. Las acciones erráticas de Trump sobre la guerra y el papel de Estados Unidos en las donaciones de la OTAN, junto con los esfuerzos de Rubio, llevaron al acuerdo de alto el fuego en marzo, que Rusia aceptó tentativamente y luego rompió abiertamente al escalar las hostilidades.
Esto podría poner tensión entre Trump y Rubio, ya que el primero parecía haber basado muchas de sus esperanzas en que Rusia aceptara el alto al fuego. Sobre su relación positiva con Putin, Rubio mismo también ha cambiado drásticamente su enfoque hacia las relaciones Ucrania-Rusia desde enero. Previamente conocido por su postura beligerante y críticas directas a Putin, a quien había tildado de gánster y criminal de guerra. Rubio cambió para alinearse con el enfoque diplomático de Trump, priorizando las negociaciones pacíficas sobre la escalada militar en Ucrania. Finalmente, este enfoque diplomático parece estar dando relativamente poco, lo que podría llevar a más vitriolo en la administración de Trump. El fracaso de Rubio para lograr un alto al fuego que beneficie a Rusia y Estados Unidos socava los anuncios previos de Trump y los esfuerzos para terminar la guerra. Lo ve como una inversión significativa de Estados Unidos sin ningún retorno práctico. Esto también podría relacionarse con la política errática de Trump en relaciones exteriores, comercio y diplomacia, temas clave en los últimos meses. Esta imprevisibilidad va más allá de su enfoque hacia Rusia y Ucrania. Trump ha impuesto aranceles comerciales severos a socios comerciales de larga data como Canadá, México y China. Trump anunció aranceles de hasta 50% en exportaciones vitales de metales a Canadá. Canadá respondió anunciando recargos de electricidad hacia los Estados Unidos. Trump revirtió rápidamente la ratificación de los aranceles poco después, y Canadá hizo lo mismo. Situaciones similares se observan en las relaciones de Trump con China, donde se han aplicado aranceles, prohibiciones comerciales y luego se han revertido las medidas. En cuestión de meses, con las relaciones comerciales y diplomáticas que pueden cambiar drásticamente de un día para otro, casi todos los países están confundidos sobre el enfoque de la política exterior de Estados Unidos. Este cambio drástico entre un estado de cosas y el siguiente en la administración de Trump subraya el enfoque aparentemente aleatorio que Trump ha tenido hacia el conflicto en Ucrania desde el principio. Trump proclamó en su campaña que podría terminar la guerra en pocos días, lo que pudo ser un factor significativo en su elección. Cuando fue elegido, no llegó la paz esperada, y Ucrania solo recibió amenazas para terminar la guerra de alguna manera, y acuerdos que la endeudarían sin seguridad garantizada. Posteriormente, el gobierno estadounidense cambió radicalmente su postura, pasando de apoyar a Ucrania en la guerra a suspender toda ayuda militar e inteligencia por una semana para presionar a Ucrania. Aunque la jugada funcionó en cierto modo y Ucrania aceptó un acuerdo de alto el fuego, demostró que Estados Unidos no tiene mucha influencia diplomática con Trump al mando. Hasta ahora, su enfoque ha sido similar al de Putin, imponiendo sus propias reglas y demandas mientras ignora a Ucrania. Ante el fracaso de Rubio para lograr que Rusia acuerde un alto el fuego, Trump podría decidir hacer cambios importantes en su administración. Mientras esto podría extenderse a la destitución de Rubio como secretario de Estado, también podría tener consecuencias para otro gran jugador en la administración de Trump, Elon Musk. Musk ha surgido como una figura prominente en la administración de los Estados Unidos bajo el presidente Donald Trump, dirigiendo el Departamento de Eficiencia Gubernamental o Departamento de Justicia. La iniciativa, concebida durante la campaña presidencial de 2024, fue establecida por orden ejecutiva en enero de 2025. Musk fue nombrado asesor principal para agilizar las operaciones del gobierno y reducir el gasto federal de forma significativa. Esto, esencialmente, convierte a Musk en un miembro del gobierno, mientras también le da un rol completamente nuevo, separado de él que aún le permite actuar de manera independiente. El ambicioso objetivo de Musk incluye consolidar alrededor de 400 agencias federales en un número más manejable, sugiriendo que 99 es más que suficiente. Con posibles recortes de gastos reportados hasta de $2 billones, una cifra que supera el gasto discrecional total del gobierno en 2023. Bajo el liderazgo de Musk, DOGE ha iniciado reducciones agresivas de personal en diversas agencias federales. La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Seguridad Nacional sufrió despidos significativos, generando dudas sobre la habilidad del gobierno para monitorear adecuadamente las políticas migratorias y de derechos civiles. La participación de Musk ha generado elogios y críticas. Los reporteros, especialmente del Partido Republicano, aplauden sus esfuerzos para reducir el desperdicio gubernamental e introducir la eficiencia del sector privado. Los críticos señalan posibles conflictos de interés por los amplios negocios de Musk, algunos fuertemente ligados a contratos gubernamentales. Pero Musk también ha sido clave en la guerra en Ucrania mediante su empresa SpaceX. Al inicio de la guerra, SpaceX otorgó a Ucrania acceso limitado a su programa Starlink para utilizar su avanzada infraestructura de comunicación y vigilancia en tiempo real. El ejército ucraniano usó Starlink para comunicarse en el campo de batalla, operar drones y coordinar esfuerzos, mejorando significativamente su defensa contra las fuerzas rusas. Starlink se ha convertido en un elemento vital para la defensa de Ucrania ante la invasión rusa.
Pero a medida que la guerra avanzaba, SpaceX empezó a restringir las funciones de Starlink en algunas operaciones del frente. Según informes, el acceso estaba limitado en zonas de combate activas y áreas ocupadas por los rusos como Donbass. Elon Musk y SpaceX aclararon que Starlink no fue diseñado para ser armamentizado ni para controlar drones o participar en ataques ofensivos, aunque se usó así al inicio de la guerra. Muchos vieron el cambio como un esfuerzo de SpaceX para evitar involucrarse demasiado en el conflicto. Simultáneamente, el rol crucial de Starlink en las comunicaciones de Ucrania provocó una creciente inquietud, especialmente en la OTAN, sobre la excesiva influencia que una compañía tecnológica privada ejercía en la infraestructura durante la guerra. Tras su nombramiento en el gobierno de Estados Unidos, Musk empezó a utilizar X, antes conocido como Twitter, para influir en la opinión pública sobre la guerra. Una de sus ideas más controvertidas fue sancionar a los oligarcas más ricos de Ucrania, a quienes afirmó que estaban bloqueando los esfuerzos de paz al presionar al presidente Zelensky para que rechazara las concesiones territoriales. Musk afirmó que los multimillonarios de Ucrania, no su pueblo, prolongaban la guerra. Esta no fue la primera vez que Musk hizo declaraciones que se percibieron como debilitantes para la posición de Ucrania, después de apoyar inicialmente al país con el acceso a Starlink. Propuso un acuerdo de paz a finales de 2022 que habría hecho que Ucrania se rindiera en todo el territorio ocupado por Rusia, un plan que Kiev rechazó de inmediato. Pero algo cambió en 2025. Lo más notable es que las publicaciones anteriores de Musk se enfocaban en la guerra, mientras que sus publicaciones recientes se dirigen directamente a Zelensky. Esto podría parecer un intento de Zelensky de influir en la diplomacia estadounidense y la percepción que tiene Trump de él a través de sus redes sociales. Se podría decir que Musk ha alineado su visión de la guerra con la de Trump según el momento. En febrero, Musk repitió una afirmación infundada de Trump de que la aprobación de Zelensky era de solo 4%. Sin embargo, la propia herramienta de verificación de hechos de Musk corrigió esta afirmación. En respuesta, Musk prometió solucionar la función, afirmando que el sistema de verificación de hechos que suele elogiar estaba siendo manipulado por gobiernos y medios de comunicación. Esto demuestra lo difícil que es discernir entre intentos legítimos de ayudar a Ucrania y Rusia a terminar la guerra, y manipular la opinión pública mediante la propagación de noticias o perspectivas que podrían ser falsas en cualquier instante. Durante este tiempo, los demás miembros de la OTAN, especialmente Francia y el Reino Unido, han buscado un equilibrio entre las posturas cambiantes de Estados Unidos y los esfuerzos por apaciguar a Rusia y Ucrania, buscando el apoyo necesario para continuar la guerra y derrotarla. El 2 de marzo, el primer ministro británico Keir Starmer organizó la Cumbre de Londres sobre Ucrania, reuniendo a líderes de 16 países para coordinar el apoyo a Ucrania. En medio de la invasión rusa en curso, la cumbre subrayó un momento único en una generación para la seguridad europea, enfatizando la acción decisiva sobre la deliberación prolongada, llamándola la coalición de los dispuestos. El movimiento podría forzar a Trump a cambiar de postura nuevamente para respaldar a Ucrania, mientras haya beneficio diplomático y geopolítico por obtener. Mientras tanto, las críticas anteriores de Trump hacia la OTAN, fundadas en que varios miembros no aportaban su parte en defensa, se resolvieron casi por necesidad. Mientras Europa alteró radicalmente su visión sobre la posibilidad de una guerra próxima con Rusia. Al mismo tiempo, la volatilidad reciente de la administración de Estados Unidos obliga a los políticos a proceder con cautela al tratar con Trump. Esto hace casi imposible predecir cómo resultarían realmente los propuestos cese al fuego o acuerdos de paz para Ucrania y Rusia. Solo podemos informar sobre los últimos desarrollos día a día. ¿Crees que la administración estadounidense modificará nuevamente su postura respecto a Rusia? Gracias por ver y déjanos saber qué piensas en los comentarios.